Hola amigas y amigos, estamos de vuelta en Factor Global y para este segmento tengo a unos invitados muy especiales. Es la primera vez que los tengo a ambos. Tengo en primer término acá conmigo a Joseph Blackie, él es abogado de inmigración, habla perfecto español. Como ustedes lo ven, él es americano. Con ojos claros y todo. Con ojos claros y todo, pero y con acento maravillosamente gringo, pero al mismo tiempo muy hispano, muy comprometido con nuestra causa. Así que está con nosotros acompañándonos el día de hoy. Y a Jorge Silva. Jorge es un gran amigo. Nos conocimos durante la campaña presidencial pasada, en el 2016. Él actualmente es vicepresidente de comunicaciones de Latino Victory Project. Jorge Silva. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Jorge, escribiste un artículo que fue la motivación que me llevó a mí a hacer este segmento y a invitar a nuestro amigo Joseph Blackie, a quien, bueno, te presento a Joseph, que también es una persona muy comprometida con la causa migratoria en los Estados Unidos y sobre todo con el tema de los hispanos, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Porque tú escribes un artículo que se llama, y quisiera que pusiéramos en pantalla para que nuestra audiencia supiera de qué estamos hablando, un artículo que se llama "Ahora Trump ha decidido ir tras sus propios ciudadanos". Y hablas de que hay un proceso de desnaturalización que es la punta de una navaja que Trump y sus asesores llevan 2 años afilando y con la que buscan cortar de una vez por todas la diversidad étnica que ha sido la base sólida de la energía cultural que ha hecho de Estados Unidos una potencia mundial. ¿Cuál es la tesis que estamos manejando y por qué hablas de esto? Y como una medida muy concreta, porque tengo entendido que hay un abogado que está directamente asesorando a la administración que se llama Stephen Miller, que de hecho está trabajando en una propuesta en esta dirección, que es buscar, digamos, medidas que afecten ya no solamente a la inmigración ilegal, sino a la inmigración legal, incluso por beneficios federales que estas personas pudieran haber obtenido y que por lo tanto cortaría la oportunidad de que esas personas optaran, por ejemplo, a la ciudadanía. ¿Cuál es tu lectura? Así es. Lo que estamos viendo es que la administración de Donald Trump ha decidido ir tras sus propios ciudadanos. Han incrementado el tamaño de esta ala del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de investigar casos de fraude en de ciudadanía. Ajá. Sin embargo, esos casos se usaban para personas que habían cometido crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad. Se usó en contra de nazis, básicamente, de criminales de guerra. Y se había usado cerca de 100 y tantas veces antes de la administración de Donald Trump. Y ahora Donald Trump está utilizando esa herramienta para ir tras sus propios ciudadanos que quizás hayan tenido una orden de deportación anterior o que hayan mentido o que hayan cometido un error en su aplicación de ciudadanía. Lo que no entiendo es cómo una orden de deportación, si ya tú tienes el beneficio, si ya pasaste por un juez de inmigración que concedió el beneficio del asilo y después probablemente el beneficio de tener la residencia, ¿por qué algo que pasó en tu historial, que fue decidido a través de una corte, por ejemplo, o que incluso lo puede haber decidido a nivel administrativo, el propio, digamos, las propias autoridades migratorias, porque ahora resulta que se puede convertir esto en un tema que te impida acceder, por ejemplo, al beneficio de la ciudadanía? ¿Por qué? Porque esta es la intención de esta administración. Stephen Miller, esta persona de la que estamos hablando, él lleva años asesorando a Jeff Sessions, el que ahora es nuestro procurador general. En el Senado, cuando yo estaba en el Senado y él estaba en el Senado con Jeff Sessions, él se encargó de detener la reforma migratoria del 2013. Y esta persona tiene tendencias nacionalistas blancas, donde quieren terminar con la diversidad de nuestro país. Y lo que está haciendo es tratando de limitar migración legal a nuestro país y que de los inmigrantes que están aquí en este momento, evitar que se conviertan en ciudadanos. Quería pasar acá con Joseph Blackie. Joseph, tú eres abogado de inmigración, ¿sí? y yo quisiera saber qué información tenemos de esto, porque hablan inclusive de desnaturalizar personas, sí.
que son investigaciones que a lo mejor tienen un asidero legal porque puede haber un fraude migratorio real, pero también el tema de que si has recibido, por ejemplo, si has sido residente y utilizaste, por ejemplo, el subsidio de Obamacare, pudieras no tener entonces acceso a la ciudadanía. ¿Es eso lo que está pasando? Es lo que quieren que pase, pero unas cuantas cosas. Primero, inscribirse para Obamacare era una obligación si uno no tuvo... De hecho, una ley federal. Fue una ley federal. Entonces, desnaturalizar a una persona que obedeció la ley es igual que darle una multa a una motorista por pasar el semáforo en verde. Es un ridículo. Primero. Segundo, la desnaturalización solo va en casos extremísimamente extremos. Yo me acuerdo un caso de un nazi que vivía como ciudadano americano por 25 años en Minnesota, se dieron cuenta y lo deportaron a Budapest a los 98 años. Ahora, sí, estoy en favor de deportar a los nazis, los literal nazis que apoyan a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero la gente que goza de un derecho a lo cual pueden hacer totalmente legalmente, Medicare, Medicaid, que está reservado para nosotros ciudadanos y también para los residentes, no es ningún base para la deportación. Punto. Quería preguntarle a ambos, y quería, Jorge, por ejemplo, que como me dice Jorge, tú en tu artículo planteas que tú llegaste a los Estados Unidos hace aproximadamente más de una década, ¿correcto, Jorge? Así es. Y la pregunta es, bueno, evidentemente esta ha sido una tierra de libertad y de oportunidad para todos los inmigrantes, es una nación construida sobre la inmigración y sobre la diversidad migratoria. Me preocupa que se utilice, incluso como hablaba Joseph, de una ley, por ejemplo, si tú utilizas un beneficio como Obamacare, tú no estás violando ninguna ley. Tú estás haciendo uso de un beneficio que te da la ley, porque muchos inmigrantes que no tenían acceso, tuvieron acceso a la salud y también pudieron optar por ese beneficio que implicaba obtener un subsidio. ¿Por qué, cómo legalmente se puede justificar cuando existe una ley federal que te permite optar por un beneficio, que ahora te puedan castigar con una medida administrativa? Porque tengo entendido que esto no pasaría por el Congreso. Esta sería una medida administrativa. Correcto. ¿Cómo se puede? Y bueno, también cabe decir que la ley federal es que el que tiene la responsabilidad sobre la parte migratoria es el gobierno federal, y una de las ramas pudiera tomar esa medida, pero ¿qué clase de conflicto veríamos aquí planteado? Bueno, este conflicto que vemos es un ataque directo a lo que hace Estados Unidos, lo que ha sido Estados Unidos, una nación de inmigrantes. Lo que estamos viendo es Stephen Miller y Jeff Sessions finalmente están obteniendo lo que ellos querían, que es limitar la migración legal, terminar con la diversidad de nuestro país y también quitarle ciudadanía a ciudadanos. Vimos en el caso en Florida con una mujer colombiana, ciudadana, que está ahora en juicio porque aparentemente cuando era residente ella era contadora y hubo un caso de fraude y aparentemente ella admitió que sí ayudó al jefe a cambiar unos números, pero ella nunca fue acusada. Sin embargo, ahora esta nueva fuerza de Donald Trump de desnaturalización está usando esa admisión para tratar de quitarle la ciudadanía a la señora. Esto es lo que está haciendo esta administración. Quería preguntarles a ambos también el tema de, dicen que en relación al año pasado, Joseph, los asilos han disminuido como en un 15% y siguen bajando. También que hay grupos, por ejemplo, que están llegando, tenemos el caso más reciente de la población venezolana, sí, que viene en un altísimo estado de necesidad y que viene buscando refugio, que también se están negando asilos de una manera muy rápida, o simplemente se están devolviendo personas que llegan y quieren solicitar asilo, y se les devuelve, se les anula la visa, porque dicen que se pueden quedar y los están devolviendo. ¿Qué se puede hacer en esos casos y cómo tratar de parar lo que parece ser una ola, por lo menos de cierta xenofobia, con las personas que vienen de otros países buscando beneficios migratorios y que tiene que ver tal vez con una política de tolerancia cero que está abiertamente siendo implementada por el gobierno? Sí. Bueno, la tolerancia cero
también indica sentido común cero. O sea, tolerancia cero, cerebro cero también. Este problema, las síntomas son jurídicas. Las síntomas lo veo cada día en la corte, los venezolanos pidiendo un refugio del autobusero cuyo nombre nunca digo. Pero el problema, el raíz del problema, la xenofobia que tiene los estadounidenses por quedar engañados por el presidente. Esto se cura por conocer. Conocimiento es la antibiótica a la ignorancia y al odio. Hay que conocer un venezolano para no pensar que ellos vienen para violar y vender drogas y bueno, todo lo que el candidato Trump dijo después de bajar las escaleras sobre los mexicanos. Entonces, con una población informada, jamás vamos a tener una persona que no está para ningún liderazgo. ¿Qué pasaría con el cambio de equilibrio? Y ahí les puedo la pregunta a Jorge. Jorge, puede pasar que nosotros hasta ahora hemos tenido unas cortes que afortunadamente han buscado equilibrar, digamos, estas medidas excesivas que se pudieran estar tomando y que pudieran estar perjudicando a personas inocentes, separando familias, incluso personas que ya tienen tiempo residiendo acá, algunas de las cuales inclusive han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y están siendo deportadas. De manera que, ¿qué papel pueden jugar las Cortes y qué pudiera pasar hacia futuro, Jorge, con los cambios que dicen que se están produciendo a nivel federal, donde se están haciendo nombramientos a nivel de Cortes que pudieran cambiar ese equilibrio y esa posibilidad de las Cortes jugar un freno y contrapesos necesarios a los que pudieran ser abusos de poder a nivel del digamos, la rama ejecutiva del gobierno? En este momento han sido los mejores aliados de la comunidad inmigrante y hemos visto que organizaciones como el ACLU han demandado a la administración. Vimos que incluso ayer mismo vimos que esta semana vimos que hubo un caso donde la corte detuvo la deportación de una persona que ya estaba dentro de un avión, ya siendo deportada, y los devolvió porque el caso estaba pendiente en la corte. E incluso vemos que están demandando en este momento estas nuevas leyes de asilo político que impuso el Procurador General Jeff Sessions. Las cortes van a ser lo más importante y es donde tenemos que pelear y continuar peleando hasta que terminemos con esta administración y cambiemos de administración. Una última pregunta. El tema de la inmigración en cadena. Bueno, resulta que ahora, acaban de nacionalizarse los padres de la primera dama, también por ese tema, porque sí funciona la inmigración en cadena y es importante. ¿Por qué? Porque, uno puede a través de, digamos, la nacionalidad de uno, puede ayudar a la ciudadanía a que uno pueda, por ejemplo, nacionalizar a sus padres. ¿Cómo se aplica esto y qué se trata esto de un doble estándar? Porque evidentemente en este caso muchos aseguran que hubo lo que llaman chain migration. ¿Qué pasó allí? ¿O es un doble estándar? Le pregunto a los dos. Bueno, déjeme contestar, muy fácil. Es la hipocresía de esta presidencia. Estar en contra de inmigración por cadena, o sea, un inmigrante sacando los papeles y ayudando a sus familiares que ayudan. Eso es la cadena. Y cuando uno está en contra de eso, está bien, ese es su punto de vista. Pero cuando está ayudando a sus propios suegros, sacar la residencia por esta misma cadena, esta hipocresía pura. Y déjenme recordarles a ustedes en el internet también que Donald Trump dijo que iba a hacer América grande otra vez. Él en Mar-a-Lago pidió 40 visas para laborales no especializados para trabajar en su hotel, cambiar la cama y limpiar y todo eso, en lugar de contratar a 40 personas que viven en el sector, que viven en la región. ¿Por qué necesitan los inmigrantes en aquel entonces, en este sentido, pero en todo lo demás son sucios, narcotraficantes y todo lo demás? Él es un mentiroso, él es un hipócrita y seguro que él simplemente necesita el inmigrante como una herramienta
para utilizarlo y después acabar con ellos como la basura de ayer. Quería preguntarle a Jorge, tu lectura sobre esta medida y bueno, lo que acaba de afirmar Joseph Blackie. No te escuchamos. Doble estándar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ok, definitivamente es un doble estándar, es hipócrita de este presidente el haber criticado y criticar abiertamente la migración en cadena y recordémosle a los que están viendo este programa que Donald Trump prometió que iba a dar una conferencia de prensa para explicar las preguntas que aún hay sobre la residencia de su esposa. Melania Trump, hay supuestamente un poco de oscuridad en cómo ella se convirtió de una visa de trabajo a una residente legal y ellos iban a dar una conferencia de prensa para explicar eso. Así que vamos a esperar esa conferencia de prensa y vamos a llamarle a lo que acaba de pasar como es hipocresía del presidente, hipocresía de su familia, y si ellos tuvieron ese derecho, lo deben de tener todos los ciudadanos de este país. Yo quería cerrar ustedes con un comentario, por lo menos ya para cerrar este segmento, y es que, bueno, a lo mejor esta es una expresión de lo que llaman, y se ha llamado de manera muy directa, nacionalismo blanco. Y lamentablemente nosotros los inmigrantes pues no pertenecemos a ese core y por supuesto estamos siendo objeto de una xenofobia absurda porque la mayoría de la gente que está haciendo eso en algún momento sus familiares fueron inmigrantes, es la verdad. Este país se formó precisamente sobre la grandeza de la inmigración y ese capital humano que vino de muchas partes del mundo. Así que esperemos que eso prevalezca el sentido común, que sí sabemos que no siempre es el más común de los sentidos. Así que bueno, gracias a los dos por estar con nosotros para este segmento. Gracias. Gracias. Y quédense con nosotros para el próximo segmento. Vamos a tener a un venezolano excepcional que está corriendo para un cargo político porque hay que hacer una diferencia. Si nosotros no nos gusta lo que está pasando políticamente, podemos hacer una diferencia si competimos y elegimos a las personas correctas. Así que quédense con nosotros.